Amigos de Guaraneo 3 y 2, aquí estamos un día más en el terreno. Estamos hoy en la casa de los Tacoma Rainiers, la casa AAA. ¿Eso está prendido? Eso está prendido, señores, esto está prendido. Y aquí estamos con el amigo Miguel de Marineros al Día. Sigan al amigo aquí Miguel, que está comenzando en esto. Y bueno, somos pocos los que estamos aquí en el Pacific Northwest y sobre todo muchísimo menos los que hablan español acá en el Pacific Northwest. Bueno, ya se conectan varias gente. Bueno, el lejano y salvaje sí, oeste. Como dicen por ahí, donde se devuelve el viento, dicen por ahí, ¿no? Bueno, sí, bueno, aquí queríamos llevarles un poquito de lo que es el detrás de bastidores de este sucursal de clase A que hoy juega con la sucursal AAA de los Angelinos de Anaheim. Bueno, estén pendientes que tenemos muchísimas entrevistas hoy, como decimos en el argot venezolanístico, hicimos mercado. Tuvimos a el Capi Jack López, tuvimos la oportunidad de compartir con Daniel Bard, una excelente conversación con Daniel Bard. ¿Se acuerdan ese pitcher que estuvo con el problema que partió la mano al Tuve? ¿Se acuerdan? Ese mismo pitcher. El que lo sacó del clásico, ¿no? Lo que lo sacó del clásico, que bueno, eso tuvo nos comentó anécdotas. ¿Con quién más hablamos? Hablamos por ahí se Ben Gamel. Estuvimos con Ben Gamel. Víctor Leo Rivas saludó. Bueno, tuvimos la oportunidad de Víctor Labrada, que acaba de llegar al equipo. Correcto. Desde Arkansas Traveler. No, de verdad hiciste mercado. Yo estuve un poquito más de espectador, es mi primer pase de prensa, así que lo disfruté viéndote trabajar, aprendiendo un poco de la cosa y realmente disfrutándome los batazos en la práctica de bateo. Una locura verlo. Viendo los batazos de Ford, eso es otro nivel. Tyler Locklear que está reventando de verdad la pelota. Sí. Muy interesante todo esto. Este es mi primer año, Domingo. Sí. Este es mi primer año. He estado siguiendo particularmente la organización de los marineros. Ha sido de verdad una muy grata experiencia. Y ha sido muy grato encontrarme también con gente como tú que está haciendo lo mismo. A mí me pasó igual que a ti. Yo llegué aquí, dije voy a buscar sobre el equipo, voy a empaparme de los marineros de Seattle. No había prácticamente nadie que hablara en español, más que los broadcasters de Rogue Sport. Que no son muchos, por cierto. No, Steve Wash. Saludos a la gente de Sport Momentos y Joey Alicea y Steve Wash, que ayer estuvieron con nosotros, o yo estuve con ellos, de hecho, en el terreno. Y bueno, son los referentes del béisbol en español para los marineros. Entonces, nada, a mí me ha tocado picar piedra y meterme por los rincones. Hoy, realmente tú desde ayer que me creíste que venías al juego de los marineros, fue que me motivé. Ya yo tenía cita para venir a cubrir data, pero no iba a pedir pase de prensa. Y bueno, aquí estamos. Hay que tocar la puerta. Así no es. Entrar, pero si uno no, si uno no pide, tampoco le van a dar. Claro, ¿no? El que no llora, usted sabe lo que termina. Así es. Bueno, aquí vamos a cambiar aquí a ver qué nos están comentando por acá. Bueno, Alfredo Vargas, uno de los amigos que está en Miami. Sí, Ben Gamel, estuvimos conversando con él de la experiencia que estuvo con los Leones del Caracas y su experiencia, lamentándolo mucho, no va a estar en el line-up el día de hoy, está lesionado, pero hablamos con Ben Gamel un ratico y vamos a poner un poquito la cámara para que vean la práctica de bateo que ahorita la están haciendo los Angelinos de Anaheim. Bueno, Miguel, obviamente vamos a hablar un poquito para que la gente sepa, porque estamos en la parte AAA, no en el equipo grande de los Marineros de Seattle. Vamos a hablar un poquito de la historia. Bueno, en cuanto al estadio, bueno, como ven a fondo, es el Shinny Stadium. Los patrocinadores principales de este estadio son los Rainier Beer. Correcto. Rainier Beer, que es una cerveza de acá del norte del Pacífico. Pero también el nombre no es precisamente por la cerveza, sino por la montaña que está muy cerca, lamentándolo mucho porque ahí está un poquito nublado. No se ve la parte de atrás, es Mount Rainier, que es un glaciar, un volcán durmiente, que explotó en los años 80, de hecho, si mal no recuerdo. Este estadio tiene una historia muy bonita. Este estadio es de 1960. Lleva el nombre de Cheney por el fundador del estadio, que por cierto, desde aquí, en la sección, ahorita si quieres filmar allá en aquella sección. Vamos a filmar acá, mover aquí la cámara, ok.
García se ve sentadito como un busto de bronce. Ok. Esta hilera. Ah, perfecto. Acá está 117, el asiento 17, en la parte de abajo ven en la esquina inferior derecha de sus pantallas. Está una estatua de bronce del fundador de esta franquicia, que como decías tú, Miguel, ha pasado por varias organizaciones. Hablamos de eso. Correcto. Ellos comenzaron, si mal no recuerdo, siendo una filial de en su momento los Giants. Incluso por aquí pasó Juan Marichal, que vas a ver en la parte de abajo. Ahí eso lo vamos a tener más tarde. Luego fueron filial de los Cubs. Incluso si tú entras hoy a la tienda de los Tacoma Rainiers, vas a ver merchandising con los Cubs y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Sí. Porque pertenecieron también a los Cachorros de Chicago. Luego fueron filial de los Atléticos de Oakland, pasaron también por los Angelinos de Anaheim, hasta que en la redistribución de las ligas menores, de manera que estuvieran más cerca de los equipos grandes, este equipo pasó a formar parte de la organización de los Marineros de Seattle, cosa que hace totalmente sentido. Claro. Porque tú que viniste hoy de Seattle, ¿cuánto hiciste hasta aquí? 45 minutos más o menos. Ok. Sí, claro, sin meter la cola. Sí, no, a veces con tráfico te puedes hacer 2 horas. Así es. Pero por lo menos ahorita que estuvo el tema de Harry Ford con la lesión de Mitch Garver, eso es cuestión de verdad de agarrar freeway, llega al T-Mobile Park y mira, si todo se compone, te regresa a su equipo AAA sin tomar un avión ni nada. Correcto. Entonces, pues bueno, es una de las AAA con más historia. Tienen par de campeonatos de la Liga del Pacífico. Correcto. Y sí, ha sido un equipo que ha aportado mucho, sobre todo a los marineros de hoy. Sí. Como lo hablábamos temprano, ha sido un sembradío que está dando fruto. De ahí salió Paul Young, de ahí salió Ben Williamson, de ahí salió Dominic Canzone, jugadores que hoy están con el equipo. Y Logan Evans, que bueno, hoy está otra vez aquí con la AAA, pero que ayudó bastante cuando se lesionó George Kirby, Logan Gilbert y todo el problema de lesiones que tuvo los marineros. Y bueno, aquí también está Jonathan Díaz, que también hizo el trabajo también en el equipo grande. Y una cosa que hay que acotar, que comentaba Miguel, es el hecho de que la franquicia de los Marineros de Seattle es una de esas franquicias que está bendecida en el sentido de que como fanático de la organización de los Marineros, tienes a clase a 1 hora del estadio de Grandes Ligas, a 45 minutos tienes tu sucursal AAA con los Rainiers, la única sucursal de toda la organización como tal que no está aquí en el Pacific Northwest está AA, Kansas City, Arkansas, que es Arkansas, que está en Kansas City. Traveler. Pero el hecho de tener 13 organizaciones en menos de 1 hora, no lo tienen todos los equipos. No, yo me lo he disfrutado mucho porque cuando llegué, por supuesto, fue una sorpresa para mí darme cuenta de eso. Yo, un neófito de la MLB, realmente seguía los equipos grandes y nunca fui fan de un equipo como tal. Llegué aquí conocedor de béisbol por la cultura venezolana. Y dije, me voy a montar en esto y bueno, me di cuenta que los Everett Aquas estaban muy cerca, que Tacoma Rainier estaba súper cerca y ha sido para mí este año este ha sido mi Disneyland. Sí, no. Ese es el Disneyland de todos nosotros venezolanos adictos al béisbol. Sí. Obviamente, vamos a cambiar la cámara acá para que vean un poquito más la práctica de bateo, que ahorita va a batear Joelmer Sánchez, el cual también entrevistamos hoy en la antesala del juego de hoy. Que por cierto te dijo que tenía ganas de uniformarse con los Tigres de Aragua. Sí, y no solo, obviamente, no solo uniformarse, sino que viene a representar a Venezuela en la Serie del Caribe, nada más y nada menos. Oh, por Dios. Viene a representar a Venezuela como campeón de Venezuela, así que eso dice muchísimo en cuanto al compromiso que tiene con su equipo en Venezuela y la importancia que es jugar en Venezuela. Sí, por ahí también tuviste la oportunidad de entrevistar a Jack López y es una realidad que se están calentando ya los ánimos y cada vez que salen noticias de quiénes son los managers, quién es el staff, quiénes son los jugadores que ya están confirmados, se empieza a calentar todo para el Clásico Mundial de Béisbol. Por ahí nos están diciendo en las redes que hablemos con la gente de los Rainiers para que los six packs salgan gratis. No, muy bueno. ¿Viste? Malo, sería bueno, sería malo. Te voy a decir una cosa. La cerveza divina. Sí. La Rainier es una cerveza clara, refrescante. Es Pilsen, ¿no? Correcto, ¿no? Es una Pilsen, pero muy clara, muy ligera. Yo de verdad
no por hacerle la cuña, de verdad, es la que consumo aquí. Ah, bueno. Por cierto, es una particularidad en el Lounge Park, ves que está la Michelob. Sí, vamos a ponerlo aquí que es interesante. Son celosos. Sí, no son celosos. Aquí ven en la parte izquierda, en el Home Run Porch, que se llama el Launchpad, está patrocinado por Michelob Ultra. A pesar de que el estadio como tal se llama, está la R de Rainiers. Entonces es interesante esa parte, esos partnerships. Realmente la historia del nombre viene más dado por el tema del monte. El monte Rainier, sin duda, la cerveza es igual. Claro. Entonces todo el mundo asocia la marca ya de Rainier con todo lo que tiene que ver con la cervecería. Los colores del equipo. Los colores del equipo. Miren, yo les digo una cosa, Tacoma es una ciudad muy importante. Incluso llegó a ser una ciudad más importante que Seattle en los principios de lo que fue la civilización del oeste. Entonces, Claro. tiene mucho sentido de arraigo este equipo en la gente de Tacoma. Sí, no, bueno, aquí se conectan unas amistades de nosotros. Aquí está Andrés, siempre constante con nosotros, sobre todo los viernes en Hablan los Fanáticos de Jonroneros Team. Obviamente Mario Viloria, que está en el Lone Depot Park. Saludos, Mario. Alfredo Vargas, que está en Miami. Bueno, una serie de gente que siempre nos apoya y comparte con nosotros acá en Guareneo en 3 y 2. Y bueno, si tienen alguna pregunta de los Marineros de Seattle, ayer estuvimos compartiendo, como nos decía Miguel, con la gente en español de los Marineros de Seattle en cuanto a la temporada. Hablemos un poquito de eso, Miguel. En mi opinión particular, los Marineros tienen todas las piezas para llevarse a la división, sí y solo si el bateo sigue siendo tan oportuno como lo ha hecho en los últimos juegos. Mira, yo desde que empezó el Spring Training, yo dije que los Marineros de Seattle son ese equipo subestimado, que está muy bien armado, que no le sobra nada ni le falta nada. O sea, ese yo creo que es el problema de los Marineros. Los Marineros están confeccionados a la medida, cosa que hace que cuando se lesiona un Víctor Robles, que cuando se lesiona un Logan Gilbert, que cuando se lesiona un George Kirby, sufran. Pero cuando el equipo entra en engranaje, yo te digo una cosa, yo los veo como campeón de división. Empezaron así, todo lo que fue el mes de marzo, de abril, Correcto. de mayo estuvieron liderando hasta que, bueno, Llegó la catástrofe ofensiva, por no, cierta cosa. Y el equipo que de verdad se ha llevado 7 de los últimos 10 banderines, que es los Astros de Houston. Sí. O sea, es impresionante el dominio de los Astros en esta división. Y es un tema de que pueden haber perdido a John Springer, que pueden haber perdido a Alex Bregman, y pare usted de contar, Sí. Correa. Y 3 claves de la rotación, porque han perdido a Blanco, perdieron a Luis García y Valdés. Y vendieron a Presley, a los Correcto. Y ahí están los Astros. Y Tucker. Y ahí están los Astros. Ahí están los Astros. A Tucker, obviamente, Y ahí que están está los descosiendo con los Cachorros de Chicago. O sea, impresionante. ¿Quién está cargando a los Astros? Siempre hay alguien que cargue a los Astros. Sí. En este momento puede llamarse Isaiah Paredes, quien tú quieras. Siempre sale un héroe para los Astros de Houston y hay que ver cómo va a ser los Marineros de Seattle para enfrentar eso. Sí, bueno, aquí nos pregunta Andrés, ¿cómo van los venezolanos de los Marineros de Seattle? Bueno, lamentando mucho en cuanto a la representación venezolana, nada más tenemos uno en el equipo grande, que es Basardo, ¿correcto? Sí, había Basardo. comenzado Leito Rivas. Leo que Rivas bajó a AAA está para acá en sustituir AAA. a Cole Young. De hecho, hoy está en el line-up acá con los Rainiers. Jonathan Díaz, de hecho, el abridor del día de hoy. También estuvo tomando su cafecito. Correcto. A principio de temporada, tuvo la oportunidad incluso de hacer una apertura. Ujú. No duró mucho. No creo que sea por un tema de rendimiento, creo que fue más un tema Sí. de que se recuperaron los abridores. Logan Correcto. hizo un muy buen trabajo y bueno, tuvo que bajar. Pero Sí. sí, no hay mucho venezolano en el equipo grande. Lo que sí hay mucho latino. Sí. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de intercambiar mensajes con Manny Acta, pero lo de Manny Acta es una locura. Manny Acta Sí. te responde todos los mensajes. Para mí es el corazón caribe que hay detrás Correcto, de Dan correcto. Wilson. Ujú. Incluso yo diría que es un co-manager. Sí, no, puede ser, o sea, Wilson sinceramente. su primer año. No, obviamente la
la parte medular del equipo como tal, hasta hace pocos días, era 100% latina, con Rodríguez, tienes a Rosarena, hasta hace poco tenías a Robles, tenías a Tavares. La mayoría del outfield como tal era latinoamericano y el infield era la única parte que no era realmente latinoamericana y ha sido ese ajuste ahorita con Solano, con su resurgir en el bate y yo creo que tienes mucha razón. No he tenido la oportunidad de compartir con Manny, pero ojalá que en los próximos días pueda compartir un poco con él. Date la oportunidad de intercambiar unos mensajes con él. Yo, pues los primeros contactos que hice con el equipo para mi sorpresa fue Maniac. Sí. Y tuve la oportunidad de incluso pedirle un par de entrevistas. Me dijo que sí, que ha abierto todo. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de estar en el estadio, en la práctica de bateo, pero pronto lo voy a estar para aprovechar de hablar. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Sí, bueno, nos preguntan acá en el live, a ver, para seguir por eso se hacen los live. Bueno, ¿qué opinan del equipo de los Mariners ahorita? Como que buscan es aproximadamente el 50%. Bueno, yo creo que los marineros están en alza. Obviamente. Me dicen que mi micrófono no se está escuchando. No se está escuchando. Vamos a ver acá. Vamos a ajustar esto acá, que está de este lado. Yo creo que no. Ahí estaba apagado. Ya, estamos listos. Bueno, en alza como tal, sí. Bueno, pero estamos en vivo sale todo. Bueno, en cuanto a los marineros, si siguen produciendo, sobre todo con Rosarena. Ayer 2 honrones, ha sido la bujía junto a Cal Riley, el dump truck, Big Dumper. El Big Dumper. De hecho, las camisitas que están sacando bastante llamativas con el Big Dumper en ese sentido. Yo creo que tienen mucho chance, pero no se pueden descuidar de los angelinos. Los duraznos que andan por ahí dándole vuelta al estadio. Bueno, nos pregunta cómo se llama el estadio. Se llama Cheney Stadium. Cheney, que es el apellido del fundador de los Tacoma Rainiers, que ha pasado por muchas organizaciones, como nos decía Miguel, los Cachorros de Chicago, Gigantes de San Francisco y ahora Angelinos, Oakland. De hecho, Oakland es interesante porque Oakland tuvo la sucursal acá y también fue sucursal en Vancouver. De hecho, en AAA fueron en el Nat Bailey Stadium. De hecho, estuvo Jim Edmonds, estuvo Balbino fue mayor. ¡Qué locura! Entonces, Oakland le ha dado la vuelta al parque del este. Y ahorita van a Las Vegas. Ya hicieron ese simbolismo de la primera piedra, ¿no? Así es. Sí, lo que hablábamos, mira, yo creo que el equipo está bien confeccionado. Rosarena ha tenido un problema de rendimiento. Él comenzó muy selectivo, a diferencia de la temporada pasada. Correcto. Bateando más en conteos grandes de 3 y 2, incluso permitiéndose agarrar bastantes boletos. Pero luego cayó en esa ansiedad del batazo grande y volvió a recibir muchos ponches. He visto otra vez a un Rosarena más selectivo. Y es que el problema de Rosarena no es el contacto. O sea, Rosarena cuando choca la bola llora. Sí. Camina. Pero el problema está en cuando se pone muy impaciente y hace swing grande, incluso con conteo de 0 y 2. Y bueno, ha estado ponchándose mucho. Vemos a Rosarena mejorando. Julio Rodríguez, no sé si te enteraste, pero no sé si te enteraste del problema de Julio Rodríguez, el robo de su casa. No me enterado. A principio de la temporada, Julio Rodríguez estuvo en un slump bastante raro. Y resulta que por ahí a finales de mayo sale la noticia de que Julio Rodríguez había hecho ya público un robo que hubo en su casa, prácticamente con secuestro. ¡Wow! Eso no se sabía. No, cuando lo dio a conocer, se vio a un Julio Rodríguez otra vez con sonrisa, como más abierto. Me imagino que veía todo el tema de las averiguaciones. Claro. Y bueno, la incertidumbre. Es una cuestión muy privada, obviamente. Y es algo que ha estado pasando mucho aquí en Seattle. No solamente con él, varios jugadores cuando se van a carretera han estado presentando esos problemas. Y por supuesto es algo que se te mete en la mente con tu familia. Claro. Entonces creo que Julio Rodríguez ha estado mejorando y va a seguir mejorando, porque Julio Rodríguez siempre ha sido un jugador de segundas mitades. Sí, correcto. Y bueno, nos preguntaban en el chat ¿qué le hace falta a los marineros para subir al próximo nivel? Mira, yo creo básicamente está, a mi parecer, en conseguir mejores esquinas. O sea, se necesita. Ben Williamson ha hecho un trabajo en tercera base muy bueno. Sí. Termina la temporada, Jorge Polanco termina lesionado como segunda base. Se cancela la extensión de contrato y se firma Jorge Polanco
una semana antes del sprint training. Correcto. Para que sea el tercera base titular. Los primeros juegos de Jorge Polanco en la tercera base un desastre. No, totalmente. Suben a Ben Williamson. Ben Williamson se gana a bateo y a defensa la tercera base. Yo creo que merecidísimo, pero no es un Eugenio Suárez. No, para nada. No es un Adrián Beltré. Por ahí viene mi pregunta, que viene por ahí. No, en cuanto a las esquinas. No es una esquina solvente. Robbie Tellez tuvo muy buenas conexiones como primera base, pero con un promedio muy bajo. Jugó buena defensa, a mi parecer. Hoy el primera base termina siendo Donovan Solano, regular de todos los días, con Luke Riley, compartiendo esa primera base. Si me preguntan, Correcto. falta un primera base de estirpe y un tercera base de estirpe. Por lo menos uno de los dos. Y recuperar la consistencia del right field, que pareciera que Dominic Canzone llegó también para quedarse la posición, pero yo sí creo que tal vez haber tenido a Víctor Robles sano había tenido un muy buen comienzo de temporada y hubiese marcado la diferencia. No, de hecho yo creo que Tavares iba a ser esa pieza que le faltaba en cuanto a velocidad. Lodi Tavares. Sí, Lodi Taveras, perdón. Lodi Taveras, que bueno, que está aquí en AAA. Sí, y por ahí lo vimos. De hecho, ¿cómo se llama? Se quedó en la organización, y yo creo que era una de las personas que yo creo que tenía el pedigrí como tal para quedarse con esa esquina, pero el bate no lo ayudó. Yo te voy a ser sincero, yo hay veces que me contradigo, hay veces que no, pero realmente cuando contrataron a Lodi Taveras, yo dije, llegó la solución. Sí. Hombre que fue clave en el campeonato de los Rangers Texas en el 2023. Que bueno, yo decía, se durmió, pero va a despertar. Sí. Esta puede ser el segundo despertar de un Lodi Taveras. No fue así, aunque aquí está matando la liga en AAA. Sí. Pero ahí está la diferencia. Y eso es una cosa muy clara. AAA no es grande. Triple A. Diga no lo es que grande. diga, AAA no es grande liga. Ojo, aquí señor. se juega muy buen béisbol. Exactamente. Pero una cosa es marcar unos números aquí, comerte la liga, y otra cosa es responder en No es grande lo mismo liga. que la paralela que la del MLB. No es lo mismo. No, es lo mismo. Y bueno, por aquí nos preguntan, acá, bueno, con las fortalezas y las debilidades que tiene el equipo de los Marineros el día de hoy. Fortaleza siempre ha sido el picheo. Picheo abridor. Y bueno, el cerrador. En mi opinión, el cerrador más constante de la liga lo tienen los Marineros de Seattle. Sí. El relevo intermedio ha sido un poco tambaleante en cuanto a las lesiones, más no el performance. Pero es un punto a deber. Sobre todo el picheo intermedio, el que viene justo después del abridor. Correcto. Porque, ¿qué pasa? Entonces Dan Wilson intenta extender 6, 7 innings al abridor y le hinchan la cara. ¿Por qué? Porque no confía en un Casey Lawrence, que hablamos, que no confía en un Tyler Saucedo, que lo reventaron a palos en el principio de la temporada. Y que ha sido ese el problema que ha tenido el equipo. El relevo largo. El relevo largo, esa transición para que llegue ya el trabajo de Eduardo Bazardo, Mac Brash y la llegada ahora de Juan Burgos. Y Muñoz. A Juan Burgos, que lo acaban de subir. Estuvo hace poco en los Travelers. Aqua Sox. Y los pasó por aquí un solo inning y ya está en Grandes Ligas. Sí, no, es impresionante que haya llegado así. Carlitos Vargas, muy bien también. Por eso te digo, yo creo que los últimos innings están resueltos, incluso con brazos de más. Mi problema, o lo que veo más débil, es ese picheo intermedio. Y bueno, el bateo, que de verdad, sin los números de Cal Riley, tú me dices, ponme los mismos Marineros sin Cal Riley esta temporada o con el Cal Riley de la temporada pasada y estuviéramos a mitad de tabla de la oeste, a de la americana. Yo creo que estuviésemos casi de último, dándonos la mano con los Atléticos de Oakland, creo yo. Porque realmente se ha echado el equipo al hombro y entre la ausencia de un Randy Arozarena como cuarto bate, de un Julio Rodríguez como tercero o primer bate, Carvalho lo ha hecho todo. Ahora, esos dos hombres despiertan, Luke Riley se suma a esa fiesta y este equipo de verdad está para postemporada. Y hasta el mismo Donovan Solano, que está haciendo si él despierta, como ha hecho en los últimos, él ha sido uno de esos jugadores súper consistentes hasta llegar a Seattle, que es una de las cosas que siempre llama la atención, que siempre conversamos con Alfredo, que un amigo que está ahora en Miami, que estuvo aquí en Seattle y vimos muchísimos juegos de los Marineros de Seattle, es lo difícil que es batear en T-Mobile Park. Que es lo que hace impresionante el trabajo y el poder que ha demostrado Cal Riley. Yo te voy a decir una cosa. Para mí Donovan Solano fue una buena adquisición. Es un jugador, como dices tú, que ha demostrado con consistencia para qué está hecho en las grandes ligas. Por eso se contrató. Pero ya yo lo hubiese dado de baja de hace rato con lo que hizo. ¿Qué pasa?
algo tiene Donovan Solano que sigue convenciendo a la dirigencia. Correcto. Y empezó a despertar. Bueno, es con el dos utility, semanas, de hecho. con 2 semanas buenas que tuvo, ya está bateando por encima de 220, 240 Y con unos cuantos honrones. y con 3 honrones, 2 de ellos en la serie importantísima contra los Cachorros de Chicago. Entonces, pues la paciencia al final le termina dando la razón a los que saben más de esto. Tú me dices a mí que yo sé más que Dan Wilson, que Manny Acta de béisbol, y no. Por eso yo estoy Ya, aquí eso y sí. ellos están allá. Obviamente. Bueno, nos preguntan aquí en el chat que del 1 al 10, ¿qué tan sólido es el picheo de los Marineros? Para mí, en cuanto a staff, incluyendo abridores, relevo, intermedio, yo diría que estarían en un 8, más o menos. ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10 estarían en un 8 en cuanto a abridores, relevistas y cerradores, Sí. por el hecho de tener la mejor rotación en particular y el mejor cerrador. Sí, yo creo que va a ser engañoso cuando la gente vea los números, los que nos están escuchando hablar, porque van a ver a un Kirby con 3 derrotas y 2 victorias, porque van a ver a un Gilbert sin números impresionantes, pero con una efectividad muy baja, porque van a ver a un Bryce Miller lesionado, pero lo que ha faltado es eso, la salud. Pero Sí. los 5 abridores de los Marineros, para lo que valen, Sí. son de los Para mejores que hay en la barato que organización. salen, que es Sí, otra cosa. a lo Ese es el barato que valor. salen. Eso es correcto. Son muy valiosos. Y aquí, bueno, nos preguntan por qué no juega Leo Rivas. Bueno, Leo Rivas, recuerden que tuvo una hija, que lo felicitamos acá en Guarena 3 y 2, conversamos con él hace rato en el terreno, está aquí en AAA. Y bueno, le estuvieron dando la oportunidad a Wilson, que ha tenido mejor trabajo en el bate, tiene un poquito más de flexibilidad, un poquito más poder en el terreno. No sé qué piensas tú al respecto. Lo que pienso es que a mí me extraña mucho lo que pasa con Leo Rivas cuando llega a las grandes ligas, porque él no lo usan como shortstop, lo usan como segunda base. Tiene unas manos de verdad prodigiosas. Yo creo que JP Crawford sin duda es el shortstop titular del equipo, eso Correcto. no lo niega nadie. Correcto. Pero frente a Dylan Moore hay un tema que se convierten en jugadores de la organización y cuesta mucho Sí. desplazarlos. Correcto. Yo siento que lo que hizo Y lo Leo pasó con Rivas, Haneker. Ejemplo Michigan, perfecto. lo que hizo Leo Rivas en el sprint training al principio de temporada le daba ganador el puesto sobre Dylan Moore. Claro, Dylan Moore, Claro. un pelotero que te juega outfield, que te juega infield, es muy particular. Pero cuando ponías a Y Dylan tuvo Moore a un jugar el excelente shortstop, comienzo de temporada también. sí, pero un sprint training terrible. Oh. Creo que dio 1 o 2 hits en el sprint Sí. training. Pero Hizo me el ayudó equipo. mucho en el fantasy en el primer de Sí. temporada. No, una locura lo que hizo. Sí. Pero luego ahorita está otra vez apagado y tú dices, ¿cuánto tiempo más Dylan Moore? Llegó Cole Jones, se quedó con la segunda base y yo siento que Dylan Moore no se va a ir por el sencillo hecho de que fue el ganador del Guante de Oro el año pasado como utility y porque es esos peloteros que son parte de la identidad del ADN Seattle. Y amados Se de queda. la afición. Bueno, antes Pero de- por eso no juega Leito Rivas porque así Dylan es. Moore le gana en un tema de ADN Seattle, creo yo. Perfecto. Bueno, volviendo aquí a las preguntas, nos preguntan que los Marineros, bueno, que hay algún prospecto cotizado en el mercado. Sí, bueno, está Lázaro Montes, que está ahorita en AA. Sí. De hecho, el próximo, bueno, lo compara muchísimo con Rodríguez, A mí, yo lo he escuchado mucho con Jordan Álvarez. correcto. Lo han comparado mucho con ese jardinero cubano de poder que fildea Sí. y que a diferencia Se de parece mucho a Jordan Yandy Díaz. no también. tiene las rodillas lesionadas. Yo lo he visto fildeando Sí. y para el tamaño que tiene, Altísimo. para el chinazo, es una locura lo que fildea. O sea, te estoy Sí. hablando Sí. de que se echa unas atrapadas como si fuera el center field de cualquier equipo, Sí, sí. en el right field. De hecho, creo que es de la misma estatura que los Cruz. Sí, es altísimo. Bueno, de Y- hecho, en la cuenta de Guareneón 3 y 2 tienen una entrevista con él y pueden ver lo que nos dice en cuanto a su experiencia como tal. Está él, está Arroyo, Michael Arroyo, el sin duda, colombiano. matando la liga, ya Obviamente también en AA. Ford, que de hecho está en el Futures Game de ahorita, Sí, Harry Ford. de este mes, que es el receptor, que obviamente no sube, porque obviamente acá el rally no lo sienta nadie. Venezolano, Venezolano. Luis Wisbel, Luis Wisbel, mira, yo está te en digo, clase A, Luis alta. Wisbel comenzó como tercera base. Ahorita yo no sé qué pasó con Cole Emerson, pero está jugando el shortstop en los Everett Aqua Sox y lo está haciendo muy bien. Y es un hombre que batea las dos manos, con poder, con buenas manos, con buena defensa. Entonces, tiene mucho potencial y el picheo no se queda atrás. Logan Evans Correcto. en AAA. Tienen a Hawk, que lanzó un no-hit no run combinado, el picheo de los Correcto. Everett Aqua Sox.
Tiene a Jurangelo Sinset, el pitcher ambidextro. El pitcher ambidextro, que también tenemos una entrevista con él. Excelente persona y va a pitchar con Holanda, por cierto. Es una locura lo que tiene de prospectos la organización. Pero yo sí creo que si se mueven, es probable que veamos algunos de esos prospectos tal vez. Nos preguntaron hace poco, también en los comentarios al principio, y me lo preguntaron a mí antes, no sé qué piensas tú, Miguel, al respecto, pero la gente habla mucho precisamente por el hecho de que batió en Seattle el regreso de Eugenio Suárez. ¿A quién darías tú en cuanto a los top prospects para traerte a Eugenio Suárez? Mira, para redondear la ofensiva. Yo suelo ser muy realista con la fanaticada de Seattle porque a mí no me gusta que la gente esté con expectativas irreales, pero sin duda Eugenio Suárez vivió grandes momentos aquí. Yo no descarto que Eugenio Suárez podría volver, pero el tema está en que Jerry Dipoto, el general manager de los Marineros, se mueve muy extraño. Fíjate que la gente dice, la gente dice que los Marineros no gastan en el mercado, pero si tú ves la llegada de Randy Arozarena en mitad de temporada, si tú ves cómo contrató a Víctor Robles, si tú ves cómo contrató a Luis Castillo, si tú ves que él sí se mueve, solo que se mueve de una manera muy particular. Sí. Si Eugenio Suárez o alguna pieza importante va a llegar ahorita en el mercado él no contrata agencia libre por grandes precios. No. Pero sí tiende a hacer esos cambios locos que a veces salen muy bien, a veces salen muy mal. Que a veces uno piensa que son locos, pero por algo será. Volvemos a lo mismo. Por eso nosotros estamos aquí del otro lado del terreno. Sí. Si uno dice, no, que qué locura Eugenio Suárez. ¿Tú sabes qué fue una de las piezas que trajo a Muñoz a Seattle? Ese movimiento de Eugenio Suárez. Sí. Porque fue una triangulación con los Padres de San Diego. Traen a Muñoz, Andrés Correcto. Muñoz, recién hecha la tomillón, lo dejan recuperarse y miren lo que se ha convertido. Sí. Lo que pasa es que uno dice, bueno, pero perdimos a Suárez, sí, pero ganamos a Andrés Muñoz, por supuesto, en ese momento no eran comparables uno con el otro. Claro. Sí, no, impresionante. O sea, por lo menos en ese sentido, bueno, como nos preguntan, en mi opinión particular, esa división del oeste puede ganar cualquiera. Obviamente, de la americana. El oeste de la americana. Puede ganar cualquiera, obviamente el equipo a ganar, que ha sido en los últimos años, obviamente los Astros. Sí. Pero en mi opinión particular, el que se tiene que cuidar muchísimo más de los Marineros se llama los Angelinos de Anaheim. No sé qué te parece tú al respecto. Bueno, sin duda han sido una sorpresa para mí, capaz no para los conocedores del béisbol, pero ya venían hablando de que los Angelinos venían confeccionando un equipo interesante, que Trout estaba sano, y cuando Trout está sano, el equipo de los Angelinos es otro. Claro. Yo sí creo, ha demostrado los Angelinos que están en la pelea más que los Rangers Texas. Sí. Que de verdad es irreconocible los Rangers de Texas. O sea, totalmente. Parece mentira pensar que ese equipo hace poco fue campeón de la Serie Mundial y que es prácticamente su misma base. Pero es que no batea a nadie. Lo de Adonis García, bueno, parece otro jugador. Joe Paddock, yo creo que no bate ni 100. Bueno, y ya por fin se fue Peterson, ¿no? Jock Peterson. Se fue, ¿no? Creo que ya no aguantó más la paciencia. Ya no se viste que no va. Sí, fue casi un mes y medio de paciencia de ese hombre bateando 0.98. Sí. 0.8. Sin duda los angelinos han sido una sorpresa y una grata sorpresa. Y ve posición por posición, desde neto en el shortstop, te vas a los jardines, lo que está pasando en los jardines, y te das cuenta que es un equipo de lugar. Muchísimo. No, con los angelinos. Con los angelinos, claro. Es una locura. El mismo Seager no se termina de recuperar de la lesión. Para nada. Por aquí nos preguntan, del 1 al 10, ¿qué piensan del manager y del cuerpo técnico de los Marineros? No me quiero meter en problemas en ese sentido, porque obviamente han sido muy cordiales con nosotros. No me parece un mal cuerpo técnico, me parece un cuerpo técnico diseñado para ese estadio. De repente, uno que otro cambio en cuanto a la parte de, no relativamente de coaches, pero de repente coaches de banca como tal, porque como dices tú, Manny Acta hace más que ser coach de tercera. Me parece de banca, el hoy está de banca. Pero obviamente, o sea, es una de las cosas que Dan Wilson yo creo que ha hecho el trabajo, Manny Acta siendo la mano derecha ha sido el buen trabajo. De allí adelante
no sé qué decir. A mí me gusta Yo más. creo que por ahí un 6. A mí me gusta más que el cuerpo técnico del año pasado. Me gusta Dan Wilson como manager, solo que es su primera temporada. Me gusta, a mí me gustan los managers que vienen de ser capitanes de un equipo. A Dan Wilson lo que diga va a ser amén en la organización de los Marineros de Seattle. Me gusta Edgar Martínez como director de bateo. Me gusta Manny Acta como coach de banca. No me gusta el trabajo que ha hecho Negrón y no tengo nada con él ni lo conozco. Como coach de tercera, siento que se han perdido muchas carreras en el home por atorarse mandando jugadores innecesariamente. Lo de John Jr. sí me ha parecido muy, muy importante en la primera base. El equipo ha estado robando muchas bases y siendo capturado poco. Si algo mejoraría yo es el coach de tercera y el coach de bullpen, que es de picheo, Rosewood. Es una locura lo que ha hecho con el picheo. A mí me gusta. Yo le daría un 7 de 10. La inexperiencia de Dan Wilson pesa en muchos encuentros y siento que Negrón. Pero qué chévere, inteligente. O sea, estuvo ahí una de las pocas presencias de los Marineros de Seattle en la postemporada. Él fue el comandante. Sí, Dan Wilson. Dan Wilson era el capitán de ese equipo. Sí, bueno, nos pregunta aquí Andrés. Alfredo nos pregunta. Bueno, el torpedo pata fue mucho hype. Algunos jugadores de los Marineros de Seattle que lo están utilizando. Ayer vi el bate torpedo. Hay 2 o 3 que lo están usando. Carl Riley es uno. Carl Riley está utilizando el bate torpedo. Creo que a Rosarena también lo está utilizando. Ayer en el juego vi como 2 o 3 que lo están utilizando. Dominic Canzone lo usa. Canzone lo usa también. Mira, yo te digo que haya visto una diferencia creo que sea tan hype. Explícita. Lo de Carl Riley sí puede ser como una muestra de que algo pasa con ese bate. Carl Riley tenía el año pasado muchos batazos contundentes, pero que no se terminaban de ir. Y yo decía, qué raro, porque le pega muy duro la bola. Y pareciera que esa distribución de masa lo ayudó mucho, a él particularmente. No digo que a todo el mundo le ayude, pero lo de Carl Riley es un caso de estudio. Ojo, vean lo que pasó con Carl Riley antes del bate torpedo y luego del bate torpedo y vamos a ver si se mantiene. Yo tengo uno y sinceramente sí marca la diferencia en cuanto a la distribución de peso. Y la distribución de peso. Yo creo que eso fue lo que ayudó a Carl Riley. Bueno, Carl Riley obviamente es un ejemplo perfecto. Aquí nos comparte también que, obviamente Dan Wilson se está todavía acoplando de hacer la tutela de ese equipo. ¿Tú sabes dónde se le ve? Espero que no le quede grande. ¿Tú sabes dónde se le ve? En la paciencia para sacar al pitcher abridor. Yo sé que es un tema de confianza con el bullpen, pero tienes que tener más autoridad y más jerarquía para sacar a tu pitcher abridor antes de que te igualen o te volteen el juego. Aquí nos pregunta Paulette, ¿cómo se compara el averaje de los top hitters de los Marineros de Seattle versus otras franquicias? Esa es una pregunta interesante. Sí, bastante interesante. Queda de ver. Los Marineros son un equipo. Sacando a Carl Riley, está en el. Pero incluso Carl Riley es un pelotero que te batea a 250. Correcto. Julio Rodríguez, que debería ser un pelotero que te estuviera peleando un título de bateo. Por lo menos más de 275. Te queda de ver casi siempre. Y es que tú ves la alineación de los Marineros y es raro el pelotero que tú tienes bateando cerca de 270, ya ni siquiera de 300. Sí. Yo sé que hoy el béisbol se mide distinto y que el WOBA y el OPS y el OVP. De hecho, Alfredo, que nos está conectado siempre, tenemos esa discusión, que es más importante el averaje del OPS. Yo considero que claro que la capacidad de envasarte es mucho más importante, pero tienes que batear promedio, porque es lo que decía también Igor González en un podcast en estos días, cosa que no comparto muchas cosas de Igor, pero esa puntualmente decía, ¿cuándo ha hecho más daño una base por bola que un hit en el béisbol? Nunca, porque es que con un hit puede agarrar error. Él estaba hablando ahora de ese caso, de Arraez. Él decía, ¿cómo va a valer tanto? Él lo ponía como la comparación de por qué Soto vale 700 millones y Arraez no vale nada. Claro. Y él dice, bueno, ¿cuándo una base por bola ha valido más que un jonrón? Yo también soy de esa teoría. Los Marineros tienen que aprender a batear más para promedio. Este año, parte de lo que ha hecho Manny Acta lo trajo. Y Edgar Martínez los ha enseñado a aprovechar todo el campo. Porque el T-Mobile Park es grande. Entonces, no a intentar sacar todas las pelotas, sino aprovechar dar batazos cruzados y aprovechar esas dimensiones que tiene el T-Mobile Park, que no es un campo amigable para los bateadores para sacarla, pero sí para batear extra base. Bueno, antes de que vamos a ver la última pregunta aquí de Andrés, a ver, la fanática de los Marineros es súper fiel y constante con el equipo, está en la posición del equipo.
¿Cómo se nota el público de los Marineros de Seattle? Me debes. Y bueno, en cuanto a la fanaticada como tal, asisten de últimos, asisten de primeros, siempre están al pie del cañón, en mi opinión particular. Sí, ese equipo puede ir de último, de primero, y siempre va a tener su promedio de 30,000 aficionados en un recinto que es casi de 50,000 o más personas. A menos que jueguen contra los Blue Jays y ya es otra cosa. No es un equipo que te vaya a pitar a Julio Rodríguez porque tenga una mala racha, a Randy Arozarena. Tú cada vez que ves esos caballos que vienen a batear, eso es Julio, Randy. No, y ayer el coro era MVP. A mí me gusta. Saludos, Joe. Aquí está conectado Joe. Que está preparándose para el encuentro de hoy. Joe, sé que te debo, tranquilo que la información va en camino. Y aquí estamos hablando de tu equipo, de los Marineros y lo que hemos visto en el terreno. Y me guardo lo que nos ha dicho. Así que no te preocupes. Mira, a mí me ha gustado ver béisbol así, porque a mí me parece que la fanaticada está para apoyar al equipo. Yo soy de esa teoría. No está para pitar o abuchar a los jugadores, porque para eso está el gerente general, para eso está, siento yo. No sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, una de las cosas que yo siempre he disfrutado del ambiente de los Marineros de Seattle es que siempre apoyan al equipo. Claro, siempre hay gente que los critica y ese tipo de cosas, pero nunca han sido esa fanaticada que abuchea por el hecho de que va bateando 250. Siempre están buscando el lado positivo a sus jugadores y eso hay que respetárselos y siempre. Y por eso intento ser yo muy claro en cuanto a las expectativas con el equipo, porque pensar que este equipo está confeccionado para ganar una serie mundial tal vez es un poco difícil. Entonces, sí, el equipo está bien, la fanaticada responde, es un equipo competitivo, no creo que para la serie mundial, pero sí fácil se te mete la postemporada y ya después de que se te mete la postemporada, mire, esas series son ya de tú a tú. Bueno. Bueno, aquí estamos. Bueno, gracias por la gente que se conectó. Bueno, Joe, Alfredo, Andrés, siempre cordiales aquí con Guareneo en 3-2 y con Ronneros Team. Y bueno, gracias a Marineros al Día, Miguel, que nos acompaña el día de hoy aquí desde el estadio de los Rainiers, preparándonos para ver la apertura de Jonathan Díaz, que abre hoy por los locales. Y bueno, nos desconectamos antes de que Instagram nos diga chao. Así que te dejo, las cámaras son tuyas, Miguelito, para que te despidas de los fanáticos por Guareneo 3-2. Pues nada, sigan apoyando sobre todo la cobertura en español del béisbol de las Grandes Ligas. Para nosotros no vayan a creer, es un sacrificio. Cada uno de nosotros tiene tal vez distintas actividades, distintos trabajos. Esto lo hacemos como una pasión, como un segundo trabajo, pero no deja de ser importante para nosotros. Y lo que queremos es eso, llevarle a ustedes lo que tal vez no conseguimos cuando nosotros empezamos a seguir a los equipos. Entonces, síganos, apóyennos. Domingo está haciendo tremendo trabajo. Gracias. Pero no solamente en su canal, sino ayudando canales pequeños como el mío a aprender pequeños tips, a cómo lo que él mismo gratis ha recibido, gratis lo está dando. Entonces, eso es muy, muy importante. Sí, bueno, y Andrés te está preguntando cuál es tu página y cómo pueden conseguir tu contenido. Me consiguen como Marineros al Día en YouTube, en Instagram y como Miguel Riera R en casi todas las plataformas. Ahí poquito a poco, esta es mi primera temporada, estoy montando contenido prácticamente al 100% de lo que es la organización de los Marineros de Seattle. Marineros de Seattle y las demás equipos afiliados a la organización. Incluso la Summer Dominican League con Jorge Bautista, también estoy haciendo reporte de la Summer Dominican League para que ustedes sepan lo que está pasando con los prospectos. De los datos. Este es el que lleva los datos aquí en los Rainiers, así que aquí se mueve todo. Y bueno, obviamente aquí estamos acá y bueno, ahí vamos a ver cómo movilizamos todo y síganos por Guareneo en 3-2 y en inglés como homeplate.33 y por Jonroneros Team todos los lunes para el resumen semanal y los viernes hablan los fanáticos con nuestros amigos de jonroneros.new, Contacto Beisbolístico, Forte Sports y bueno, trayéndole toda la información que podamos y hacemos lo que podemos lo más profesionalmente posible. Claro que sí. Yo lo vi hoy. Perfecto español, perfecto inglés, una envidia me da este hombre. Sacó más entrevistas que no. Bueno. Haciendo mercado. Pero bueno, aprendiendo. Ya voy a seguir en los pasos. Bueno, aquí esta despedida más larga que
Claro. Que la gente una- está diciendo, mira, por ahí está Alicia diciendo que nos conectemos otra vez, pero bueno. Sí, ya, bueno. hay que irnos para acá. Ya no hay uno para acá, ya estamos, nos están sacando de acá. Ya están llegando la fanaticada para comenzar este juego. Y bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Y ya les traemos muchísimas entrevistas. Hasta, si mal no recuerdo, son 6 que tenemos listas para ustedes para que disfruten en los próximos momentos. Qué locura. Hasta luego. Bye bye.